Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita de YouTube. Mi nombre es Eldin y sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a conmemorar el último número de una revista digital que fue muy desconocida. Realmente yo estuve trabajando con este amigo en este proyecto, esta revista digital OGZ. Pues aparte de los como 8 colaboradores que tenía la revista, seguramente llegaríamos a unos 10 lectores. Así que con el tiempo obviamente este proyecto quedó en el olvido, así que mi amigo decidió hacerle una despedida digna y me pidió una colaboración. Y pues a mí se me ocurrió hablar un poquito de las revistas, ¿no? Ya que estamos hablando con una revista, hablemos de las revistas que nos acompañaron en nuestra vida gamer. Sin más que decir, ¡comenzamos! En El Salvador, el tema de la revista gamer siempre fue un tema un tanto complicado. ¿Por qué? Porque para empezar no había una distribución tan fija. Prácticamente era jugarse a la lotería cuando encontrabas una revista. Podías tener la revista de un mes, pasar 8 meses, un año, hasta conseguir la siguiente revista. Por lo menos en mi caso así fue. La que yo más regularmente veía y la que buscaba, porque realmente era la que me interesaba, eran las revistas Club Nintendo. Y en un principio venían salteadas, es decir, podías encontrar la número 50, la 51 se perdía y aparecía hasta la número 52. No me pregunten por qué. Otra cosa era que venían con meses de retraso. Podíamos estar en julio y estar leyendo la revista de mayo, por ejemplo. Pero aún así era una fuente valiosa y muy preciada de información y una lectura que para todos aquellos que queríamos, que amábamos los videojuegos, era más que bienvenida. Y de hecho, pues, como pueden ver, aquí tengo yo mi pequeño rimero, ¿no? De revistas de la Club Nintendo que yo fui coleccionando a lo largo del tiempo. Sí, eres un Nintenfermo. ¿Y en qué se basan para decir que soy un Nintenfermo? Bueno, y sí, no lo niego. Yo soy un Nintendero de toda la vida. Empecé con Super Mario 1 de Nintendo y ahí empezó todo. Para mí, en aquel entonces, solo existía Nintendo y Atari. El Atari nunca lo vi, nunca lo vi funcionando, simplemente sabía que existía, pero sí vi el Nintendo. Después vi el Super Nintendo, vi el Sega Genesis también, pero el Sega Genesis no es que no me gustara, sino que simplemente fue que me dieron el Super Nintendo, entonces me fui por el lado de Nintendo. Y obviamente subí el Nintendo 64, el Nintendo GameCube. Y por lo mismo, estas revistas jugaron un papel muy importante para mí. Más que todo en la época del Nintendo 64. ¿Por qué? A ver, yo tuve el Nintendo 64 sin juegos. Entonces mi única opción, bueno sí, compré el Nintendo 64. Estuve ahorrando un tiempo para comprar un par de juegos, pero por diversos motivos nunca logré concretar el ahorro para esos juegos. Al final, un amigo tenía una renta de videos, de juegos de video. Prácticamente pude disfrutar las joyas del catálogo del Nintendo 64 por este amigo, obviamente. A él le fue muy bien, a mí me fue pues también bien, pero gasté más. Y bueno, pues pude jugarlo. Entonces, al tener el tiempo corto, yo no podía tardarme tanto como podía hacer si el juego fuera mío. Entonces, yo era un comprador regular de esta revista y muchas veces en esta revista venía cómo pasar el juego precisamente que yo estaba jugando. Así que, bueno, me ayudaron bastante, es cierto. Usaba guías para avanzar más rápido. Por eso mismo que el alquiler normalmente era de viernes a lunes. Jugaba el fin de semana y el lunes lo devolvía. Era una cosa horrible, ¿no? Pero bueno, he de decirles que en ese entonces yo me devoraba estas revistas, ¿no? Empezaba leyendo desde acá. Desde la página del editorial, me leía todas y cada uno de los artículos y preguntas y respuestas que se hacían de todos los juegos. Hasta llegar a Club Nintendo Responde, estas últimas secciones. Habían juegos que yo nunca me llamaron la atención, pero igual aún así me leía las reseñas que les hacían. Y debo decirles que para mí era soñar, ¿no? Era fantasear con esos juegos que nunca pude tener. Y otros que sí los tuve, los jugué, pero que en su momento me decepcionaron o nunca pude jugar. Enterarme de noticias, por ejemplo, en una de estas se habla en un E3 de Mother 3 para Nintendo 64. Yo entonces ni sabía nada de la saga Mother, así que simple y sencillamente lo pasé desapercibido totalmente. Recuerdo también cuando anunciaron, o leí por primera vez,
que venía Zelda para Nintendo 64. Yo quedé fascinado porque realmente yo el único acercamiento que había tenido con la saga de Zelda era el Zelda de Nintendo, el primero, The Legend of Zelda, y para mí fue una gran cosa, ¿no? Saber que venía un Zelda para el Nintendo 64 y verle ciertos parecidos, ¿no? A la base del The Legend of Zelda de NES, para mí fue una gran cosa. Esas fotos que se mostraron en ese reportaje, quiero ver si alcanzo, no sé si estarán por aquí. Sí, aquí están. Las primeras fotos del Legend of Zelda Nintendo 64. Por acá las vamos a poner. Para mí fue wow. Para mí fue una gran cosa. No me importó que se retrasara. Cuando vi el producto final fue wow. Wow, esto no tenía nada que ver con lo que yo había visto. Igual, nunca me suscribí a una revista porque no tenía dinero para. Pero siempre la buscaba en el supermercado, o en algunas farmacias que vendían revistas, o en algún lugar especializado, ¿no? Que vendía revistas. Siempre busqué yo estas revistas de la Club Nintendo y les digo, fueron una gran cosa para mí. Obviamente también estas revistas tuvieron números especiales. Por ejemplo, el especial de Pokémon. Wow, este especial de Pokémon fue una gran cosa para mí. En ese entonces yo empezaba mi camino como maestro Pokémon con la versión roja y el Game Boy ladrillo de 4 pilas, la versión transparente, me acuerdo. Y nada, pues tenerlo era una gran cosa pues, para mí, saber que venían unas nuevas versiones, que venía la versión amarilla, que venían las versiones Gold y Silver, era alucinante. Y todo el hype que ayudaban a alimentar estas revistas era algo increíble. Y bueno, obviamente no solo había revistas de Club Nintendo, también estaba, me acuerdo que había las revistas de PlayStation, no recuerdo bien el nombre porque nunca las compré. También recuerdo que había otra que era más a nivel general, que hablaba un poco de todo, juegos de PC, juegos de Play. Empezaban a hablar los juegos de Play, pero realmente yo me enfoqué siempre en las Club Nintendo. Nunca me fui con las otras revistas. Primero porque no tenía mucho dinero y simplemente me alcanzaba para una. Y segundo, porque era la que más me funcionaba, porque al tener yo consolas de Nintendo, obviamente eran las que me iban a funcionar a mí. Posteriormente, durante la época de Nintendo 64, las revistas Club Nintendo fueron mi mejor aliado. Pero, pues, todo lo bueno tiene que terminar. La época del Nintendo 64 empezó a llegar a su fin y se avecinaba la época del GameCube. Para mi desgracia también, no tenía yo un dinero para comprarme un GameCube. Lamentablemente, no lo pude conseguir en un principio. De hecho, pasaba bastante tiempo hasta que lo pude conseguir. Algunos dirán, ¿por qué no vendiste tu Nintendo 64? Porque mi Nintendo 64 era una desgracia. Bueno, el Nintendo funcionaba, ¿no? El Nintendo 64 funcionaba a las mil maravillas. Pero el control, yo ya me había acabado la palanca, ya estaba más floja que saber qué. El cable que yo utilizaba era un cable RF genérico. También ya estaba dando muestras de falso contacto. Entonces, no me resultaba venderlo. No me iban a dar mayor cosa por eso. Nunca pude ahorrar, ya había perdido el hábito de ahorrar y solo estaba estudiando, no tenía trabajo. Aunque las compraba, hay un tiempo, de hecho hay un año más o menos, que yo dejé de comprar las revistas. Porque simplemente me daba frustración ver lo nuevo que anunciaban, lo nuevo que iba saliendo y yo no podía comprarlo. No podía. Para nada. Entonces simplemente dejé de comprarlas hasta que de repente vine y mira tú que un buen día me consigo un GameCube. Una amiga me ayudó a financiarlo, aquel entonces mi novia. Bueno, pues me compré el GameCube, me compré Smash Bros. Melee y ahí empecé otra vez y pues otra vez volví a comprar las revistas de Club Nintendo para enterarme los juegos de GameCube que habían, pero también en ese entonces ya la cosa había cambiado, ya había internet. Estamos hablando, bueno, les quiero recordar, ¿no? Poner un poquito en contexto. En 1990, entre 1990 y el 2000 en El Salvador, el internet era cosa de privilegiados, ¿no? Tenías internet y eras wow. Entonces obviamente no teníamos como otro medio de información. Las revistas era lo más a la mano. Y aunque tuviéramos acceso a internet, el internet de aquel entonces era muy primitivo. Y igual, del 2000 al 2005 más o menos, el internet acá se empezó a popularizar, ya que surgieron varios cafés internet y todo eso. Y hicieron el internet más accesible a la gente, pero igual, el internet todavía estaba algo rústico, podríamos decir. Y no había tanta página seria, porque hoy tenemos de todo un poco, ¿no? Igual, páginas que supuestamente te iban a ayudar a obtener información verídica, confirmada, también ayudaron a esparcir rumores. Y, bueno, rumores de todo tipo, ¿no? Que venía en este juego se puede sacar esto y lo otro. Ya para cuando yo conseguí mi GameCube, la revista Club Nintendo ya iba un poquito en declive, y especialmente porque se había quedado centrado solo en Nintendo, ¿no? Entonces, el mundo ya había cambiado. Nintendo ya no era aquella Nintendo que dirigía el mundo del gaming, sino que era como una segundona. Pues la revista fue perdiendo fuelle poco a poco hasta que de repente dijeron, bueno, vamos a hacer el especial de despedida.
unos especiales de despedida, si no me equivoco. Para el final hicieron 2 especiales. Un especial de Donkey Kong y también hicieron un especial de Zelda. Se supone que esto debía traer un póster. Creo que lo saqué, no sé dónde lo habré puesto, por aquí debe estar. Pero estas revistas traían póster, era una gran cosa, ¿no? Realmente Club Nintendo se fue mejorando poco a poco y pues fue haciendo una buena revista. Pero todo lo bueno tiene que terminar, la misma revista entró en declive. Los medios digitales, quieras o no, vinieron a ayudar al declive de la revista. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que los medios digitales dispersan la información no se puede comparar al de una revista. Una revista tarda, ¿qué? Un mes, 2 semanas en editarse, en publicarse. Un medio electrónico es en el mismo instante que pasa la noticia que se publica, ¿no? Pues tenemos los videos de YouTube, por ejemplo, que Nintendo va a hacer un Nintendo Direct. Están todo el mundo transmitiéndolo y comentando las noticias. Entonces es comprensible, ¿no? Por qué se dio ese declive. En el caso de OGZ simplemente no teníamos lectura. ¿Cómo no? Pero un grupo. Hablábamos de anime y de videojuegos. Obviamente yo ayudaba con la parte de los videojuegos. No es que no me guste el anime, pero sí, mi parte fuerte siempre son los videojuegos. Ya no soy solo nintendero. Otro día les explicaré, les contaré bien la historia. Pero bueno, eso ha sido pues mi vida con las revistas. Les digo, la Club Nintendo me acompañó en esa parte de la vida cuando la necesité. Ahí estuvo, me ayudó bastante, me desatoró bastante, me ayudó a disfrutar juegos que de otra forma seguramente no los habría disfrutado igual. Obviamente no todos. Por ejemplo, Jet for Gemini, yo la primera vez que lo jugué sin guía. Bueno, hasta la fecha lo sigo jugando sin guía. Así que cada vez que juego lo juego diferente. No porque el juego sea distinto o sea de mundo abierto, ¿no? Simplemente se me olvida qué hacer. Así que cometo quizás los mismos errores de la primera vez que lo jugué, pero qué maldad. También juegos como Majora's Mask o Ocarina of Time, sí lo jugué con guía para disfrutar la historia y para disfrutarlo, ¿no? Todo lo que daba. En el poco tiempo que tenía para poder jugarlo, pues sí, yo lo disfruté. Posteriormente, obviamente, me fui, me perdí, hice todo lo que quería en el juego y más, o sea, las 100 esculturas de Ocarina of Time las encontré yo solo. Bueno, no, les miento. Yo encontré, así, solo encontré alrededor de 80. Para las últimas 20 sí usé guía. Para Pokémon, para Banjo-Kazooie. Pero Pokémon, les estoy hablando del Pokémon Gold y Silver, porque al igual que muchos, la primera vez lo jugamos en japonés y no sé cómo ya había guía. Bueno, eso era realmente jugar en aquel entonces, ¿no? Quizás el primer libro de ayuda que yo tuve para jugar no fue una revista, un cuaderno de claves. Claves les decía yo, pero al final era un cuaderno con todos los tips. Me recuerdo bien porque ese cuaderno yo lo empecé a escribir cuando compré Mortal Kombat 2 para Super Nintendo. Y obviamente yo no sabía hacer ningún ataque final. No podía hacer Fatality, no podía hacer Friendship, no podía hacer Babalities. Entonces recuerdo que un amigo sí podía. Él me dijo, mira, los movimientos son así, así, así. Cuando jugaba yo con él, entonces vine yo y un día le pregunté, mira, por ejemplo, le decía, mira, de Liu Kang, ¿cuáles son los movimientos que tiene? Me decía, son esto. Y los haces así, así. Y la Fatality de Liu Kang, ¿cómo es? Mira, la del dragón es así, la otra que solo pega unas 2 patadas y un uppercut es así. La Friendship es así. La Babality es así. La Stage Fatality es así. Entonces, todo eso lo iba yo anotando en un cuaderno y al final terminé teniendo todos el moveset de todos los personajes de Mortal Kombat 2. Pero posteriormente compré Mega Man X. Entonces yo iba apuntando todos los passwords de cuando vencía un jefe o cuando obtenía un tanque o un corazón. Esos passwords yo los iba apuntando en ese mismo cuaderno. Después conseguí Castlevania 4. Lo mismo, empecé a apuntar los passwords en ese cuaderno. Luego conseguí... Un amigo tenía The Adventure of Batman and Robin para Super Nintendo. En ese cuaderno también anotaba los passwords de los niveles. Y así, poco a poco, ese cuaderno se fue convirtiendo en mi cuaderno de los tips. Lastimosamente un día se lo prestó un amigo y el cuaderno nunca regresó a mí. Seguramente ahí había un par de tips que podía hacer. Porque recuerdo también que me pasaban cosas extrañas. Y muchas veces yo lo que hacía era que anotaba. Me acuerdo más que todo de los passwords, un password de Mega Man X, que llegabas al final, a las últimas escenas, ya contra los jefes, contra Sigma, digamos, contra los robots, y no tenías las botas de la armadura. Tenías el resto de la armadura, pero no tenías las botas. Era como, ¿cómo conseguiste todo eso sin las botas? Los que han jugado Mega Man X sabrán que las botas prácticamente te las regalan, están en el camino de. Entonces no podías vencer a Child Penguin sin obtener las botas, pero con ese password, Child Penguin ya estaba vencido. Cosas así
cosas así que me pasaban en mis vivencias y yo las iba anotando en ese cuaderno. Podríamos decir que era un diario de juego, ¿no? Pero para mí era mi cuaderno ético. Creo yo que eso es lo principal, ¿no? De una revista. Acompañarlo a uno, ayudarlo, darle hype. En aquel entonces era darnos un subidón de hype increíble. Ahora lamentablemente eso ya ha cambiado. Como les dije, el medio digital se los vino a comer. Y en el caso de OGZ no era tanto dar noticias, ¿no? Del mundo del gaming y todo eso, porque sabíamos que no podíamos competir contra un medio digital. Lo que simplemente dábamos nuestra opinión de algún juego, de algún anime. Porque al final es lo que la gente quiere saber hoy en día. Porque, vamos a ver, si te vas a la página del distribuidor, ellos te van a decir, este juego es lo más mejor del mundo, cómprelo porque no te vas a aburrir nunca. Muchos medios patrocinados por compañías de videojuegos, obviamente no les queda de otra más que hablar bien del X juego, ¿no? O si no están patrocinados directamente, puede que estén indirectamente, obviamente no pueden hablar mal de un juego que los está patrocinando. Y muchas veces los reviews de estas grandes páginas patrocinadas, ¿no? La verdad es que dejan mucho que decir. Pues queríamos ser esa opción, ¿no? De reviews de juegos y de anime que ayudar a la gente, ¿no? A ver, este juego vale la pena, este juego no vale la pena. Pero bueno, en fin, de mi parte eso es todo por hoy. Quizás se me extendió un poquito el video, pero es que la verdad es que esta es una época muy nostálgica, muy bonita para mí, ¿sí? Entonces uno se emociona hablando. Espero que este video les transmita eso, ¿no? Ese recuerdo, ese olor a Navidad, ese olor a colegio, ese olor a revista nueva, que muchos vivimos. Y quizás los nuevos, los recién llegados al mundillo, quizás no vivieron eso, están viviendo otra época, ¿no? Están viviendo otras sensaciones, pero no es su culpa haber nacido fuera de la época, ¿no? Nosotros tenemos ese recuerdo bonito, atesorémoslo, guardémoslo, porque es una época que no va a volver definitivamente. No fue mala, pero tampoco es que sea mejor que la que estamos ahora. Y bueno, si les ha gustado este video, por favor, denme un like, suscríbanse, denle a la campanita para que los notifiquen. No es que suba muchos videos, pero por lo menos cuando les suba, allá a las 1000 les van a avisar. Así que hasta la próxima.